Muy buenas tardes, queridos amigos de Que no te la cuenten. Aquí estamos una vez más con las entrevistas que hacemos habitualmente los días domingo y hoy nos encontramos con un cardenal de la Iglesia Católica, ni más ni menos que con el cardenal Berg. Cardenal, muy buenas tardes. Gracias por atenderme. Eh, con el cardenal Berg nos hemos puesto de acuerdo para hacer la entrevista en español. Y si el cardenal Berg alguna palabra no puede decir en español, la dirá en italiano o en inglés y después iré colocando los subtítulos. Así que la ringrazio de adesso, Sua Eminenza, per la intervista. Gracias a usted. Bien. Bien, voy a hacer una presentación del cardenal Berg de modo formal. El cardenal Raymond Leo Berg nació en Estados Unidos en 1948 y es el más pequeño de 6 hermanos. Fue ordenado sacerdote en el año 1975, después de estudiar teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Y una vez ya sacerdote, se doctoró en Derecho Canónico por esa misma universidad. A partir de 1984 comenzó a trabajar como moderador de la curia y vicecanciller de la diócesis de La Crosse. Y en 1989 fue nombrado defensor del vínculo del Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica, encargado de las nulidades matrimoniales, entre otras cosas. En 1995 fue ordenado obispo de La Crosse y en el año 2003 Juan Pablo II, por entonces Papa reinante, lo nombró arzobispo de San Luis para en 2008 ser nombrado por el Papa Benedicto XVI como prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, como la Corte Suprema de Justicia del Vaticano, donde allí va a permanecer hasta el año 2014. Finalmente, en 2010, también en su momento Benedicto XVI lo va a nombrar cardenal de la Iglesia Católica y desde el año 2014 es el cardenal patrono de la Soberana Orden de Malta. Así que bueno, para mí un honor, un gusto muy, muy grande que se haya hecho el tiempo. Ahora él se encuentra en Estados Unidos, en su patria, en su país natal, y se hizo el tiempo para poder conversar con nosotros, con nuestro canal de YouTube. Su Eminencia, ¿cómo fue su vocación sacerdotal y finalmente cómo llegó a ser cardenal de la Iglesia Católica? Sí, mi vocación estaba formada en la familia ante todos. Bendito de ser hijo de padres devotos católicos. He crecido en una familia donde cada hijo ha fatto la demanda di una vocación sacerdotal. Y así yo también, ya de momento de la primera comunión, sintió la atracción al sacerdocio. Y después, cuando había 10 años, empezó a asistir a la misa como ministrante. La atracción, estando así vecino al sacerdote durante la ofrecida de la Santa Misa, ha crecido mucho la atracción por el sacerdocio. Y así, en la mía diócesis, tenemos un seminario menor donde he hecho los estudios de la escuela secundaria y así he hecho los estudios universitarios y después la teología a Roma con la ordenación sacerdotal, como usted ha comentado, en 1975. Y
Luego los años, ciertamente, en algún momento fueron un dubio, pero siempre por la plegaria, la devoción, sobre todo la vida sacramental, el Señor ha confirmado mi vocación sacerdotal. Digo muy sinceramente, ser sacerdote es la más grande don que el Señor me ha concedido en la mia vida. Ahora, como sacerdote, mi obispo primero me ha demandado de hacer los estudios de derecho canónico. Después de asumir varios encargos en la diócesis y después en la Santa Sede, al final el Santo Padre Juan Pablo II, San Juan Pablo II me ha nombrado obispo de mi diócesis de origen, la diócesis de La Crosse, donde sirvió durante 9 años y después como archidiócesis en la archidiócesis de St. Louis, en Missouri, 4 años y medio. Y el Papa Bendito XVI me ha llamado a Roma para asumir el encargo de prefecto de la asignatura apostólica, donde he servido para casi 5 años antes de ser nombrado obispo. Y como prefecto de la asignatura apostólica, era normal de ser creado cardinal después de 2 años de servicio. Papa Bendito XVI me ha creado cardinal en el 21 de noviembre en 2010. Como seminarista no me he imaginado de ser un cardinal según la voluntad del Señor. Así me hizo cardinal. Normalmente, digamos, un laico, una persona, digamos, que va a su parroquia todos los días, no tiene posibilidad de hablar con un obispo, ¿no? Normalmente no habla con el obispo. Quizás en la confirmación, en algún momento de una ordenación sacerdotal, mucho menos con un cardenal, ¿no? ¿Cómo usted le explica? Pensemos así, usted está en un aeropuerto, ¿no? Y se encuentra con una persona que quizás no es católica, o más o menos, y le pregunta, ¿qué es un cardenal? ¿Qué significa un cardenal? ¿Cómo le explica? ¿Qué significa ser cardenal en la Iglesia Católica? La explicación es así semplice. Los cardenales constituyen el Senado del Papa. Son los obispos, todos los cardenales activos son obispos, son los consejeros del Papa al capo de los dicasteros
de la curia romana y aussi arzobispos de las sedes más importantes y episcopales. Ahora el Papa ogni talvolta llama a los cardenales a Roma para una reunión, una consultación sobre varias consideraciones importantes para la Iglesia. Así es el nuestro servicio. Y normalmente es así, al momento cuando la sede de Pedro es vacante, los cardenales se reúnen para elegir el nuevo Papa. Es una responsabilidad muy, muy grave. Sí. Sí, de ahí los cardenales, digo, para la gente que quizás no lo sepa, por eso visten incluso de color rojo, ¿no? Sí, porque sí. es el color también de la sangre, ¿no? Que están dispuestos a derramar en el caso de necesidad por defensa de la Iglesia, por defensa del Papa, por defensa de la misma, Es de la misma muy fe. importante, muy importante. En hecho, cuando uno es creado cardenal, ya una monición, el cardenal debe ser pronto a darle la sua vida, en latino, ad effusionem sanguinis, Para la efusión de la sangre, sí, sí. hasta derramar la sangre. Sí, sí, sí. Y la sangre se derrama en defensa de la misma fe, ¿no? De la fe católica. Sobre todo el Papa en su rol de magistro de la fe, somos sacerdote en la iglesia, sucesor de San Pedro, vicario de Cristo en la tierra. Uh-huh. Cuando en el año 2005 yo todavía me encontraba en Roma estaba estudiando mi doctorado en filosofía en la Universidad Lateranense. Me tocó una ocasión muy especial que fue, bueno, lamentablemente la muerte de Juan Pablo II, el Papa reinante, Sí. y la asunción de Benedicto XVI. Y en ese año 2005, Benedicto XVI dijo un discurso muy fuerte pidiendo recen por mí para que no escape de los lobos, ¿no? de Lupi, ¿no? Sí. Sí. Y hablaba Benedicto XVI de una gran crisis de fe. O sea, se viene hablando hace mucho tiempo de una gran crisis de fe dentro de la misma Iglesia Católica. Ejemplos hay muchísimos, muchos para colocar. Pero, ¿a qué se debe? ¿Por qué cree usted que hoy por hoy estamos viviendo un momento de crisis en la fe? Hoy por hoy y en los años anteriores también, esto viene ya de un buen tiempo. ¿A qué lo atribuye? ¿Por qué cree que estamos viviendo esta crisis? Hace unos siglos hay una fuerte secularización de la cultura. En el medioevo, la cultura fue definida cristiana. La iglesia estaba, sí, diría, habría contestaciones entre reyes y la iglesia, pero la cultura misma fue cristiana. Después el iluminismo
lungo los siglos después, más y más hay una exaltación del hombre y un olvido de Dios como el creador, el Dios que definisce la natura humana y la natura de todas las cosas. Y este es aumentado hasta ahora, cuando el hombre pretende de poder definir la vida, de definir el matrimonio como el receptáculo de la vida, el amor del marido y su mujer, y también de empezar de prohibir la gente de dar el culto a Dios, de forzar la gente a aceptar acciones totalmente contrarias a la ley moral. Y esta crisis es en la cultura secular, pero la iglesia estando en el mundo, no del mundo, mas en el mundo, hay el peligro y la secularización entra así en la iglesia misma. Así hemos experimentado una fuerza secularizante en la iglesia, con la pérdida de la fe, una corrupción del moral. Yo pienso que Papa Benedicto XVI, como así que claramente San Juan Pablo II han visto muy claramente esta crisis y han donado sus esfuerzos para una nueva evangelización, para un nuevo anuncio de la fe transmitida, la misma fe transmitida de los apóstoles hace los siglos cristianos, en una línea ininterrupta. La fe, hay necesidad de una fuerte catequesis en este tiempo, porque las familias, los jóvenes son todo el giorno expuestos a ideas hostiles a Dios, hostiles al suo piano por la nuestra salvezza. Y así nosotros tenemos que reforzar los jóvenes y las familias para ser fieles al Señor y así para encontrar la felicidad que todos quieren. Uh-huh. Nosotros vemos que la cultura secular no da para nada la felicidad a la gente. Nosotros tenemos que servir a los otros anunciando el Evangelio, el encuentro con el Cristo en la iglesia, la sua viva presencia con nosotros. Esta crisis de fe
que está hablando recién su eminencia, es una crisis que lleva muchos años, pero que como que en estos días vivir la propia fe en la misma iglesia parece ser más difícil. O sea, Es porque verdad. normalmente siempre creemos que el tiempo que nos tocó vivir es el peor. Sí, sí, sí. Pero también existieron momentos muy complejos en tiempos del arrianismo, por ejemplo, en tiempos de persecuciones de los primeros cristianos, las divisiones que existían entre los primeros cristianos, y esperemos que esta crisis, que es muy grande, podamos estar a la altura de las circunstancias, porque Dios nos ha hecho existir, nos ha hecho nacer aquí ahora, en este tiempo, para que nos santifiquemos ahora. Hay cosas dolorosas, públicas, que están sucediendo. Por ejemplo, usted ahora se encuentra en Estados Unidos, en su país, ¿no? Sí, Y en estos últimos años se ha venido hablando mucho de una crisis a nivel doctrinal, y no me refiero a pequeñas sutilezas, ¿no? No, sino a cosas más bien grandes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, un sacerdote muy conocido, jesuita, James Martin, sí, apoya abiertamente la homosexualidad sin ser reprochado, sin ser sí. Es silenciado. un escándalo. Es un Es un escándalo. escándalo. En Alemania, varios sacerdotes, obispos, plantean la bendición o el sacramento, pseudo sacramento, del matrimonio para homosexuales, la ordenación de mujeres como sacerdotisas, entre comillas. Eh, ¿Qué se puede decir de esto? ¿Estamos realmente en un cisma real, ya concreto, y hay como dos religiones en una misma estructura eclesiástica? No, es muy preocupante la situación en los Estados Unidos que usted ha mencionado de este sacerdote jesuita que es abiertamente contrario al enseñamiento constante de la Iglesia sobre los reportes homosexuales. El escándalo es que no hay ninguna disciplina de ese sacerdote. Algunos obispos han declarado claramente que él es en error, pero su nivel oficial nada. La situación así, hay otros problemas así en los Estados Unidos, así de los políticos católicos que levantan de ser católicos y son plenamente adherentes a la legislación para el aborto procurado, para los matrimonios, como usted ha dicho, non so, cosiddetti matrimonios homosexuales. Pero la situación en Alemania es así más preocupante porque los obispos mismos, muchos obispos, están conduciendo la iglesia en heresía, su tema de la homosexualidad, su tema sobre el tema del matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio y otras doctrinas fundamentales según mi visión de la cosa, hay un cisma actual, no declarado, puede ser,
es real, es un cisma práctico, si uno puede decir así, es muy grave, especialmente una fuerte sufrencia por los fieles católicos que, que, que quieren ser fieles a Cristo, a su iglesia. Y así, en Alemania también no hay ninguna disciplina de estos obispos, de esta situación. La situación va adelante. Es difícil ahora mismo de, de ver cómo reconciliar esta situación. Tenemos de pedir mucho en la plegaria al Señor para su iglesia y al mismo tiempo de testimoniar a la verdad de nosotros encuentren en la iglesia. Sí, yo no quería mencionar la palabra, pero al estar muy en contacto con muchos televidentes de este canal de YouTube que viven en Estados Unidos, especialmente de lengua hispana, muchos no comprenden esto de cómo un político, por ejemplo Biden, para decir abiertamente el nombre, se autodeclara católico, pero está de acuerdo con los homosexuales, con el aborto, con distintas políticas de regulación de la natalidad, y dicen, ¿qué pasa que no hay ninguna declaración oficial de la iglesia? O sea, a veces las ovejas se sienten como que el pastor tiene miedo del lobo. Sí, sí. Y si el pastor parece de ser un mercenario, quiere de acomodar la iglesia con el mundo, cuando él es tenido a defender el gregge, como dice la grey, el rebaño. Sí, sí es muy grave. Yo espero que los obispos estadounidenses habrán una reunión en junio. Yo espero que ellos van a declarar que los políticos se comportan como Biden y Pelosi y otros, no pueden más venir a recibir la comunión porque están fuera de la doctrina de la iglesia y así que son sujetos a una pena eclesiástica para corregir el error, para quitar el escándalo. Al menos son apóstates, son una apostasía, porque han dejado sí, el Señor para abrazar una vida pecaminosa en cosas muy graves, como la uccisione de un bambino en el grembo y otras cosas. La matanza de un niño Sí, en la panza de la mamá, ¿no? Es tremendo, sí. Sí, por las dudas, a la gente que nos está mirando, una de las causas de, por ejemplo, una pena muy grande que hay en la iglesia
que es la excomunión. La sentencia, por ejemplo, es la apostasía, el cisma, la herejía, el aborto con ciertas condiciones, la mamá mayor de 18 años, consciente de lo que estaba haciendo. Bueno, el gran planteo que muchas veces ha sucedido en estos últimos años es si los políticos que promueven el aborto y se dicen católicos han caído, han caído o no en excomunión. Hay toda una discusión por una carta en su momento de Ratzinger a los obispos de Estados Unidos. Hay toda una discusión de si caen o no directamente en excomunión. Dice, en el año 2004, el cardenal Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha escrito a los obispos estadounidenses afirmando la disciplina del canon 915, que las personas que persistan en un pecado grave público no pueden acceder a la comunión. Correcto. Sí. Pues, desgraciadamente, la letra, la carta del cardenal no está. Yo estaba como obispo de St. Louis en aquel momento. Nosotros, los obispos, no han recibido la carta. Estaba tenida en la conferencia de los obispos sin comunicación con los obispos. Una cosa muy grave. Claro, no, o sea, no comunicaron a los obispos de Estados Unidos lo que deberían haber comunicado de parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sí. Cosas muy graves que suceden. Muy graves. Una cuestión política, de política eclesiástica de la mala. Sí. De la mala. Sí. Monseñor, Su Eminencia, el predicar la palabra de Dios hoy no es fácil, no es fácil. No, ciertamente no es fácil. Usted ya desde muy pequeño viene con esta consagración a Dios por el seminario menor, posteriormente con el seminario mayor, incluso cuando hace algunos años existieron algunas dificultades con las interpretaciones de algunos documentos magisteriales o presuntamente magisteriales, usted junto con otros cardenales presentó una serie de dudas. En latín se llama dubia. Se refería esto a la pregunta, un dubium, o las dubia en latín, en plural, neutro plural, son algunas preguntas que se hacen, en este caso al Santo Padre, al Papa Francisco, para preguntarle ciertas cosas. Y la respuesta es muy sencilla, sí o no. O sea, no hay... Usted es ha sido uno de los firmantes de los dubia respecto de la distribución o no a las personas que se encuentran viviendo en concubinato, ¿no? Concubinato. ¿Alguna vez recibieron una respuesta formal o informal respecto de este tema? O sea, ¿cambió o no cambió, según el planteo de los dubia, la doctrina de la Iglesia sobre este tema? Es verdad, el presentar dudas es un instituto muy antiguo en la Iglesia que para proveer al obispo o al sumo pontífice, al Papa, la ocasión de hacer clara la doctrina de la Iglesia en puntos muy importantes, en materias muy esenciales. Y así nosotros, 4 cardinales, hemos hecho estas dudas
muy sencillas, como usted ha bien dicho, que necesitan solamente una respuesta sí o no. Pero tristemente, hasta ahora nosotros no hemos recibido ninguna respuesta, ni aunque la recognición oficial que las dudas estaban recibidas. Sabemos porque presentando dudas en materia doctrinal a Papa, nosotros hemos enviado como normal, las dudas al prefecto de la Congregación y de la Doctrina de la Fe, el cardenal, en aquel momento el cardenal Gerhard Ludwig Müller. Él nos ha asegurado que las dudas fueran recibidas, pero sin respuestas. Ni una respuesta formal ni informal, entonces, no. Nada, simplemente nada. Y como usted puede imaginar, nosotros han escrito después pidiendo una audiencia con el Papa, pero nada. Entiendo. Bueno, por las dudas, la gente ya sabe que no puede ser derogado un mandamiento por un documento de la iglesia, digamos, o el evangelio. Así que siempre... No, por ejemplo, declaración después del sínodo, esta exhortación o sinodal no puede cambiar la doctrina de la Chiesa, la constante doctrina de la Chiesa, y nos dice que una persona que está viviendo en un modo matrimonial con una persona que non è, que non è esposo o esposa, non puede acceder a recibir la comunión. Uh-huh. Cierto, eso no significa que por más que ahora no se encuentre en estado de gracia, o al menos externamente en estado de gracia, no deba cumplir el resto de los 9 mandamientos. O sea, deba ser caritativo, deba intentar ir a misa, aunque no se pueda todavía confesar y recibir la absolución, no debe mentir, en fin, o sea, Dios va mandando las gracias si uno también va disponiéndose, ¿no?, para recibir la misma gracia de Dios, ¿no? Hablando de los sacramentos, usted es un gran promotor o defensor de la llamada misa según la forma extraordinaria. Seguramente usted cuando era niño quizás ayudó como monaguillo en la Santa Misa en algún momento, ¿no? Y ahora con el tiempo la ha celebrado más de una vez, ha ordenado sacerdotes en esa forma, según la llamada misa tradicional. En los últimos años, y creo yo, me animo a decir, este último año todavía quizás más, el año 2020, el año que pasó, el año pasado, mucha gente se está acercando a la misa llamada así, la misa tradicional o según la forma extraordinaria. Y lo que a veces las personas dicen es que en este modo de celebrar la liturgia, la forma extraordinaria del rito romano o la misa tradicional, ven como que existe un modo de vivir la fe muy, pero muy distinto en las parroquias donde se celebra la misa según el llamado Novus Ordo, ¿no? O sea, son 2 ritos, ¿no? Pero a veces parece que es más que 2 ritos. Es como si hubiese dos creencias distintas, dos fe distintas. Y algunos lo plantean de esa manera, como son dos cosmovisiones completamente distintas. ¿Qué le parece a usted respecto a este tema?
Sí, lungo casi Quasimodo 14 siglos, el rito de la misa estaba más o menos siempre el mismo. Algunos cambiamientos, pero el rito en sus elementos más fundamentales siempre el mismo. Después del Concilio Ecuménico Vaticano II, había una dicha reforma, pero ha cambiado radicalmente la forma del rito, así que mucha gente non ha potuto ver el mismo rito de la misa. La forma estaba así cambiada que fue un dubio que estaba el mismo rito. La verdad es que el mismo rito, pero tenemos que demostrar su unidad con el rito de los siglos, de los siglos antes. Ese es el problema. Y gracias a Papa Bendito XVI, con el suo motu proprio, Summorum Pontificum, se puede celebrar el rito de la misa en la forma extraordinaria. Yo preferisco decir la forma più antica para delinear el rito el mismo, la forma più antica y la forma più reciente. Papa Bendito XVI ha dicho abiertamente su esperanza que la más frecuente celebración de la misa en la forma più antica, en la forma extraordinaria, condurrebbe a una riforma del rito del Nuovo Sordo para manifestar que es más claramente que es el mismo rito. Yo veo que en los Estados Unidos, también en otras partes del mundo que yo visito, y hay mucha gente también muy joven que están buscando la misa en la forma extraordinaria porque ven más claramente en la forma extraordinaria el misterio de Cristo que desciende del altar para hacer presente en modo sacramental su sacrificio, su calvario. Yo espero que con el tiempo, el pasar del tiempo, habrá una reforma también del Nuevo Sordo para evidenciar más claramente que es la misma misa, el mismo rito de la misa. Yo espero me explico como dicen los hermanos. Sí. De hecho, por las dudas, claramente hay un modo muy digno de celebrar también la misa llamada Novus Ordo. O sea, no es que sea
no se puede decir que sea inválida, ni mucho No, menos, no, no, en no. absoluto. Pero sí es verdad que hay veces que en muchas partes, muchos sacerdotes ni siquiera respetan lo que dice el misal Sí, de Pablo VI. Entonces, en cada parroquia es como un circo distinto. Es sí. parece una fe distinta. No, ese es el problema. Ciertamente el concilio no había en visión una reforma tan drástica. Eh, hay una historia de que nosotros no podemos eh, comentar ahora, pero es, eh, es claro. Correcto. Sí, sí. Hay un libro muy bueno, siempre que me preguntan a mí, yo me permito recomendar un pequeño libro de un teólogo italiano excelente, recomendado en su momento por el cardenal Ratzinger, que fue y muy equilibrado, muy sopesado todo, que es Romano Amerio. Tiene un libro Oh, sí, llamado sí, Iota Unum, ¿no? sí. Muy bueno, muy calmo, no para nada exagerado, y va analizando poco a poco las transformaciones de la Iglesia en el siglo XX, entre otras cosas la reforma litúrgica. Se encuentra en inglés, en español, en francés, en italiano, es un libro muy bueno. Eh, Le decía antes que predicar la palabra de Dios, y ya lo voy dejando ya para el final, así no le quito mucho tiempo, muchas veces implica prepararse a recibir alguna reprimenda, algún problema. El gran Don Quijote de la Mancha, ese héroe español de la lengua castellana, decía que si vas a decir la verdad, prepara el caballo para la huida, para el escape, ¿no? Para, bueno, no sé si es tan sencillo hoy por hoy decir las cosas con parresía, o sea, con franqueza directamente. Y ahora le pregunto al cardenal Berg, pero más que nada al canonista Berg, ¿no? ¿Qué cosa le aconseja usted a los sacerdotes, ¿no? Que por intentar ser fieles a la doctrina del catecismo, ¿no? El catecismo actual, ¿no? A veces son como vistos como personas raras, extravagantes, o a veces incluso amenazados por, por querer predicar lo que aprendieron en el seminario. ¿Qué cosa le recomienda el canonista padre Berg a estos sacerdotes? Mi consejo es ante todos, de estudiar profundamente el catecismo y de utilizar mucho en la prédica el catecismo y de pronunciar homilías doctrinales, de donar a los fieles la doctrina en un modo muy muy articulado. Y haciendo de permanecer serenos. La cosa que nosotros tenemos que evitar, una cosa normal. Ahora el sacerdote que predica la doctrina, que predica la verdad, puedes sentirse solo y en una batalla, una batalla. Nosotros hemos el Señor, su verdad. Uh, Tenemos ahora permanecer serenos, de no ir para las exageraciones o un modo de hablar que no refleje la caridad de Cristo.
decir la verdad con la caridad. Decir la verdad, de no ceder a la políticamente correcto, decir la verdad, pero dando la amplia explicación y con serenidad. Y así nosotros ciertamente habrá personas contrarias, personas que van a criticar o a atacar al sacerdote, pero lui permaneciendo sereno e seguro en la sua predica, porque basada sul catecismo, su los monumentos de la fe, non habrá miedo de estos críticos, de estos ataques. Sí, tampoco uno puede, es verdad, uno no puede, aunque existan problemas y existan crisis, el sacerdote tampoco puede estar todo el tiempo en ese pequeño momento que es la homilía, que tiene una vez por semana 10 minutos o 15 minutos, no puede todo el tiempo estar hablando de los problemas de la iglesia, de la crisis. Imposible, imposible. Si no, ¿cómo enseñamos la fe? ¿Cómo transmitimos el tesoro? Sí, precisamente. Nosotros, yo digo, nosotros tenemos que proceder a enseñar la fe, a practicar la fe como buenos cristianos. Y así de no ceder a miedo o a la tentación de olvidar que el Señor está con nosotros. Él nos ha prometido de permanecer con nosotros fino a la fine. Nuestra grande confianza. Correcto. Bien, su eminencia, la última pregunta. De vuelta agradezco el tiempo que nos está dedicando. Usted tiene todavía 72 años, ¿no? Y probablemente, si Dios quiere, no, le va a tocar ser uno de los cardenales con derecho a voto en un próximo cónclave, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Cómo se imagina usted que debería ser el Papa que venga después de este pontificado, sabiendo que este pontificado ha sido un pontificado bastante controvertido? ¿Cómo cree usted que debería ser el próximo Papa en los próximos años? Para mí la cosa más importante es que el Papa sea un magistro de la fe. El Papa se concentra la enseñanza de la fe, y así la reforma de la liturgia para reflejar la verdad de la fe como realizada en la acción litúrgica, y al mismo tiempo de enseñar la moral. Para mí es más importante que el Papa se concentra sobre la enseñanza de la fe, sobre las verdades de la fe y sobre la liturgia, que viajar mucho, porque el Papa es el custodio de la fe, el que promueve la fe. Tal vez alguien habla del
del potestad absoluta del Papa. El Papa non ha potestad absoluta. La giusta, la correcta terminología, el Papa ha la plenitud o potestates, a la plenitud de la potestad. ¿Qué cosa significa este? El Papa Leone Magno, el grande maestro de la fe, grande Papa, ha dicho, el Papa ha toda la potestad necesaria para conservar la fe y para proteger la fe contra los errores. Para mí, tenemos necesidad en la iglesia de un papa que entiende este servicio de Pedro, este servicio del vicario de Cristo en la tierra. En la fe y la moral, ¿no? Las cosas, Sí, sí. Las dos cosas que hoy están en crisis. Sí, exactamente. Correcto. Bien, Su Eminencia, le agradezco nuevamente, lo felicito por el español, la verdad que... No. Pido perdón, pero No, los errores me he quedado asombrado, ¿no? Realmente. Gracias, Bueno, muy bueno. y finalmente, si puede, le pido su bendición para todas las personas que nos van a mirar en el programa de nuestro canal. Ciertamente. Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et mani et semper. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer. Sí, Dios bendiga. Adiós. Adiós. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.